Pues vamos hoy a ver cómo podemos crear un nuevo componente y pasar parámetros entre los dos componentes, el componente sushi y el nuevo componente que vamos a crear. En concreto crearemos un nuevo componente para guardar las calorías de aquellos ingredientes que forman un sushi. Inicialmente nos quedamos en poder crear nuevos sushis. Vale, yo podía crear aquí nuevos sushis y también a cada sushi que estaba creando podría añadirle un ingrediente. Por ejemplo, guacamole. Para crear un nuevo componente, lo primero es crear dentro de la carpeta app una nueva carpeta que será la que contendrá el nuevo componente. En este caso le llamaremos calorías, porque este componente se encargará de guardar por cada tipo de ingrediente pues las calorías que va a tener. Acordaros que un componente está compuesto por el TypeScript, el HTML y un CSS. Y los nombres de los componentes siempre intentaremos que sean en minúsculas y sean calorías, en este caso el nombre del componente, punto component, punto y la extensión. ¿Vale? Pues el TypeScript, el HTML y el CSS también. En el TypeScript tenemos que definir la clase que se encargará de controlar este componente. Lo hacemos con class y hacemos un export class, nombre de la clase, calorías component. Y aquí dentro podremos definir las variables que formen parte de este componente. Por ejemplo, vamos a crear una variable título, componente, para saber que esto nos funciona. Además, esta clase tenemos que añadir el decorador, que es un component, pasando aquí en un JSON las distintas propiedades que forman un component. Para yo poder utilizar el decorador component, recordad que lo tengo que importar. Y en este caso lo importaremos desde Angular Core. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Ahora el componente está formado por su selector. Aquí le podemos dar el nombre que queramos. Y stack. La plantilla HTML. Interfaz gráfica. Esto tiene que ser el nombre de este archivo de aquí. Calorías.component.html. Y después el CSS. CSS va dentro de un array porque podría tener más de un elemento CSS. Calorías component.css. Si queremos también
ejecutar una función una vez se ha inicializado el componente, podremos importar el onInit para decirle que este componente implemente onInit, y así aquí podremos definir la función ngOnInit. Esto sería como el onload típico del HTML. Para almacenar las distintas calorías utilizaremos una sencilla estructura JSON que contendrá pues el nombre del ingrediente, por ejemplo el arroz, y las calorías que tiene. Vamos a poner unos cuantos. Mango, pues las calorías son completamente inventadas, ¿eh? El vinagre, pues 22. Y azúcar, por ejemplo. Ahora vamos a poner dentro de calorías component pues algún mensaje para saber que se está visualizando el componente. Por ejemplo, aquí podremos la variable de calorías component que tiene el título, ¿vale? Esta variable de aquí. Para poder utilizar este componente, no os olvidéis que lo tenemos que añadir en app components. Perdón, en app module. En app module es donde tenemos que indicar todos los componentes que contiene nuestro programa Angular. Así que aquí le diremos el nombre del componente. ¿Vale? Lo que tenemos que indicar siempre es el nombre de la clase del componente. Pues aquí, además del sushi component, querremos este de aquí. ¿Vale? Automáticamente nos dará la opción de poder importarlo. ¿Vale? Nos dice que la clase caloría component la va a recoger desde aquí. Calorías, caloría component. ¿Vale? Que es correcto, es esta definición de la clase que tenemos aquí. Ahora si queremos dentro del sushi component mostrar nuestro componente, lo que tendremos que utilizar es el selector. El selector de calorías componentes se llama calorías stack, así que simplemente allí donde yo quiera que se muestre, voy a poner arriba de todo, escribimos el selector. No, esto no lo he copiado bien. Ahora sí. Nos aseguramos de guardar todo. Y ya tenemos aquí el componente de calorías. Aún no está mostrando nada este componente. Ahora lo que vamos a querer es, desde el sushi component, pasarle el listado de sushis que tenemos a calorías component. ¿Para qué? Para que así en calorías component HTML podamos mostrar para cada sushi cuáles son las calorías que tiene. Para poder pasar una variable de una clase padre a una clase hija, bueno, más bien una clase contenida, ¿no? Estamos pasando desde este componente HTML, quiero pasar una variable a este componente de aquí. ¿Vale? Pues para pasar un valor de una clase a una clase contenida, primero lo que tenemos que saber es qué valor quiero coger de la clase general y qué valor va a recoger el valor, qué variable va a recoger el valor de la clase contenida, perdón, del componente contenido. En este caso queremos pasar sushis y esto lo indicaremos de esta forma. Aquí en el tag le indicaremos primero
la variable que va a recoger el valor en el componente contenido, que aún lo tenemos que crear, y después el valor que queremos pasar. Por ejemplo, ahora nosotros queremos pasar todos los sushis, ¿vale? Todos los sushis. Si aquí quiero recoger todos estos sushis, los voy a tener que recoger también en un array. Así que igual que hemos creado aquí, los sushis, vamos a crear nosotros, por ejemplo, productos. ¿Vale? Así que aquí le pondremos productos. Con esto no es suficiente, tenemos que indicar, aquí de alguna forma tendremos que indicar qué productos va a recoger el valor pasado cuando insertamos el tag dentro de otro componente. ¿Vale? Eso cómo se lo indicamos. Vale, primero a productos lo que tenemos que hacer es añadirle el constructor, el decorador input. ¿Vale? De esta forma ya lo estamos vinculando. Ahora la definición de input la añadimos también. Y ahora ya tenemos vinculado productos con sushis. ¿Vale? Cuando cambie la variable sushis también cambiará la variable productos. Ahora en el HTML, si nosotros imprimimos, vamos a imprimir, por ejemplo, productos, o bueno, podemos utilizar el mismo código que utilizamos en el sushi para mostrar todos los productos, pero en vez de sushi será productos. Quitaremos aquí la función borra sushi porque no existe en este componente. ¿Vale? Fijaros que esto de aquí es el código del componente de calorías. Así que ahora en el componente de calorías estamos mostrando todos los sushis. Ahora en vez de pasar todos los sushis, lo que queremos pasar es solamente el sushi que ha seleccionado el usuario, para mostrar las calorías del sushi seleccionado. ¿Vale? Entonces el sushi seleccionado lo guardábamos en esta variable, en la variable de sushi selected. Así que aquí, en vez de pasarle todos los sushis, lo que le pasaremos es solamente sushi selected. ¿Vale? Y realmente lo único que queremos del sushi selected son los ingredientes. Es decir, podríamos pasarle solamente los ingredientes. Bueno, le pasaremos todo y aquí lo que haremos será mostrar pues el nombre del sushi y por cada ingrediente las calorías que tiene. ¿Vale? Así que le pasamos el sushi selected. En vez de productos le cambiaremos el nombre, que es podemos decir por ejemplo producto selected. ¿Vale? Es el producto que tenemos seleccionado. Y ahora aquí en el HTML, como ya no tenemos productos, lo que vamos a mostrar la información del producto seleccionado. Entonces nosotros hacemos producto selected nombre
producto selected tipo y producto selected precio y vegano, cada vez que seleccionemos nos tendría que mostrar también esta información. Así que ahora aquí arriba en componente calorías tendremos la información del sushi seleccionado. ¿Vale? La tenemos también aquí abajo. ¿Vale? Pero a medida que cambio, por ejemplo, el maki de mango, aquí me tendría que aparecer el maki de mango. Si creamos un nuevo sushi, y lo seleccionamos, el nuevo sushi, aquí arriba nos tendría que aparecer también el nuevo sushi. ¿Vale? El siguiente punto ahora va a ser mostrar por cada uno de los componentes del sushi que hemos seleccionado, cada uno de los ingredientes del sushi seleccionado, vamos a mostrar las calorías que tiene. Así que aquí haremos un nuevo apartado con sus calorías. Y lo mostraremos en una lista, en un LI. Lo que tendremos que hacer es un ng-for producto de todos los ingredientes que tiene producto selected. Así que producto selected punto ingredients. Por cada uno de los ingredientes lo primero que haremos será pues ver que realmente podemos mostrar el producto y como primero vamos a comprobar que nos aparezcan todos los productos. Por ejemplo, si selecciono el nigiri de atún, calorías, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es acceder a las calorías, ¿vale? Para acceder a las calorías nos tenemos que fijar que nosotros hemos guardado las calorías que tiene en un array asociativo, así que si yo quiero saber cuántas calorías tiene el arroz, ¿vale? Fijaros que el nombre del ingrediente en este caso nos va a coincidir con el índice para acceder al valor. ¿Vale? Así que si yo accedo a calorías, ¿en qué posición? En la posición producto, voy a tener por todas, claro, solamente tendremos las calorías que tengamos almacenado aquí. ¿Vale? Es posible que alguna caloría yo no la tenga, ¿vale? Que por ejemplo tenemos arroz, salmón, vinagre y azúcar. En este caso, ¿vale? Lo que no aparecería serían las calorías del salmón, ¿vale? Porque aquí no tengo salmón. Y arroz, ¿vale? Está escrito distinto. Escribimos arroz, salmón, calorías. Vale. Aquí tenemos, ¿vale? El salmón. Vale, el salmón no lo tiene. Y la sal, porque tampoco tengo sal. Vamos ahora a intentar conseguir que si no existe caloría, me aparezca un input para poder establecer las calorías que yo quiera. Para evitar que si no tiene calorías no se muestren aquí, lo que queremos es que se muestre un input type number solamente
queremos que se muestre un input para poder introducir las calorías, pero solamente vamos a querer que este input se muestre cuando no exista ninguna caloría para este producto. ¿Vale? ¿Esto cómo se lo podemos decir? Pues creamos aquí un tag span, que es el que va a englobar este input. ¿Vale? Y a este tag span le vamos a decir que solamente queremos que se muestre, ¿vale? Con un ngIf, quiero que te muestres solamente cuando no exista en calorías producto. ¿Vale? Si calorías producto no existe, se mostrará este input, que lo tenemos que programar, y también mostraremos un botón para que al clicarlo set calorías se establezcan las calorías. ¿Vale? Aún no lo tenemos programado todo esto, pero lo primero que vamos a ver es que efectivamente cuando no existe un valor se nos aparece el input. ¿Vale? Calorías, está aquí mal escrito, calorías. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Vamos a querer vincular de alguna forma el valor que tenga este input con una variable de mi clase para que al hacer clic en el botón establezca este valor del input como valor de las calorías. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vincular este valor. Para vincular un valor a una variable de la clase utilizaremos el ngModel. ngModel, y aquí pondremos, por ejemplo, número de calorías. Y aquí el botón set, pues vamos a decir que cuando clique encima se llame una función que es la que tendrá que establecer como el número introducido en este input, set calorías, y lo tendrá que establecer ¿a quién? Al producto seleccionado. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a pasarle también cuál es el producto que estamos viendo actualmente. ¿Vale? El producto que, digamos, nos está mostrando su cantidad de calorías. ¿Vale? Recordar que esto va recogiendo los distintos productos, bueno, los distintos ingredientes, ¿vale? Arroz, salmón, vinagre, etcétera, etcétera. Así que le digo a set calorías y aquí le voy a poner producto para saber con quién estamos tratando cuando clique aquí en set calorías. Vamos ahora a definir la función set calorías que recibe como parámetro el nombre del producto. Esto será el nombre del producto. Y lo que va a tener que hacer es que en this calorías en la posición producto va a recoger el número de calorías. This.número de calorías. ¿Vale? Para que esto funcione, esta variable número de calorías debe de estar vinculada. Aquí hay un error, esto es el nombre del producto. Número de calorías la tengo que vincular también con la clase. ¿Vale? Así que vamos a vincularle número de calorías. ¿Vale? Inicialmente pues la pondremos a 0. Y ya pues grabamos. Ahora yo aquí podré establecerle, por ejemplo, sal 55 y le establezco. Salmón 77, establezco. Vale. Si vamos a seleccionar algo, por ejemplo el maqui de mango, como fijáis, no, el maqui de mango no. Vamos a añadir un ingrediente, el maqui de mango, le vamos a añadir sal. ¿Vale? Le añado ingrediente sal. Ahora aquí la sal ya tiene los 55 que le he puesto anteriormente.
¿vale? Tiene un problema esta primera solución. Bueno, realmente no es exactamente un problema porque funciona correctamente, pero si os fijáis, cuando yo cambio una valor, se cambian todos los inputs a la vez. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los inputs siempre estarán vinculados a la misma variable, la variable número de calorías. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar para que esto se vea un poquito más bonito y que cada uno de ellos pues tenga su propio valor? ¿Vale? Lo que tendremos que decirle es que en vez de vinculárselo a num calorías, se lo vamos a vincular a una variable personalizada. ¿Vale? Y diremos num calorías la vamos a cambiar y en vez de num calorías, en vez de utilizarla como un entero, lo utilizaremos ahora como un array. ¿Vale? Y el valor que te introduzcan en este input me lo vas a guardar en num calorías y en la posición producto. ¿Vale? Solo va a haber un producto para num calorías. Recordad que producto es un texto, es un nombre. Así que esto es una posición, ¿no? Num calorías en posición producto. Para que esto funcione, num calorías debe de ser de tipo array. Y ahora aquí, cuando le establezca la caloría, en vez de establecerle directamente num calorías, le voy a decir num calorías en la posición nombre del producto. ¿Vale? Guardamos todo. Y ahora ya tendremos cada uno de ellos va a ser independiente. Por ejemplo, el salmón 890, la sal 333. ¿Vale? Si recargo otro, por ejemplo, el maqui de mango, y le añado salmón y le añado sal, ¿vale? El maqui de mango, veréis que ahora el maqui de mango tiene salmón y tiene sal. Por tanto, ahora hemos visto cómo podemos pasar una variable del componente padre a un componente hijo, por decirlo de esta forma. Ahora vamos a ver a la inversa, es decir, cómo podría conseguir yo que aquí cuando se muestren los ingredientes se mostrarán también las kilocalorías de cada ingrediente. ¿Vale? Entonces fijaros que lo que vamos a querer es que en el sushi component conseguir obtener el array calorías que tengo definido en calorías component. ¿Vale? De forma que aquí cuando muestre cada uno de los ingredientes muestre además las calorías, ¿vale? Si es que tiene calorías. Conseguir esto es un poco más complejo. Lo que tendremos que crear es un evento en la clase hija, ¿vale? Aquí crearemos un evento y lanzaremos este evento. Desde el padre lo que le diremos es, le daremos la capacidad de capturar ese evento. Y a lo bueno es que cuando yo lance un evento desde el hijo, voy a poder pasar parámetros. Entonces, crearemos aquí un evento en calorías component. En calorías component vamos a crear un evento que va a enviar, cuando se lance este evento, enviará el array calorías. Y después lo que haremos será lanzar este evento. ¿Vale? Y en Sushi Component, pues vamos a ver cómo podemos recoger este evento y recoger los valores que se envían desde el hijo. Muy bien, vale, pues para poder enviar yo un evento desde el hijo al padre, lo que tenemos que crear es el evento y el evento lo creamos de esta forma. El evento será una variable que le vamos a decir, por ejemplo, onGetCalorías, y va a tener que ser una variable del tipo eventEmitter. Y esta variable la tenemos que declarar con el decorador output.
Así que vamos aquí a agregar output, ¿vale? Añadimos el output, ¿vale? Fijaros, necesitamos importar la definición de event emitter y ponemos aquí también la definición de output, ¿vale? Ahora onGetCalorías ya es un evento que lo podremos lanzar en cualquier momento. Entonces vamos a crear una variable, por ejemplo sendCalorías, perdón, una función. Cuando yo llame a esta función vamos a hacer que lance el evento onGetCalorías. ¿Vale? Para lanzar el evento es con .emit y entre paréntesis le puedo pasar cualquier variable de la clase, por ejemplo calorías, con el 10 delante siempre. En este caso tenemos un error porque eventMeter no lo tenemos que importar de event sino de AngularCore. Ahora. Y ahora lo que tenemos que decirle es a calorías_stack, le vamos a decir que cuando se produzca un evento onGetCalorías se llame pues a una función que vamos a definir en el sushi component, ¿vale? Por ejemplo, en función getCalorías, pasándole como parámetro $event. A través de $event obtendremos el parámetro, ¿vale?, que le estamos pasando, en este caso thisCalorías. Ahora en sushi component vamos a definir la función getCalorías. Vale. Y va a recibir como parámetro pues esto de aquí, el array de calorías. Así que pondremos calorías. Vale, importante, pues este array también lo tenemos que tener definido como una variable global de mi componente, así que calorías array. Y aquí definiremos que this.calorías va a ser calorías. Ahora cuando vayamos a mostrar todas las calorías, bueno, de todos los ingredientes en el sushi component, aquí, además de mostrar el ingrediente, vamos a mostrar las calorías. Calorías, ¿vale? ¿En qué posición? En la posición ingredient. Además, pero fijaros que, aunque yo aquí le haya dicho que me muestre calorías en posición ingredient, en ningún momento he lanzado este evento. ¿Vale? El evento onGetCalories no se lo he lanzado aún. Por tanto, a no haberse ejecutado el evento, no se ha ejecutado tampoco el sendCalorías. Así que lo que vamos a hacer es que en calorías component vamos a lanzar el evento. ¿Vale? ¿Cuándo lo lanzaremos? Pues lo vamos a lanzar cuando se haya cargado el componente. ¿Vale? En ngOnInit le diremos this.sendCalorías. Así que ahora, si os fijáis, cuando iniciemos, pues saldrán aquí todas las calorías que tiene. ¿Vale? Por ejemplo, el nigiri de mango.
estos seleccionados, aquí yo puedo establecerle, por ejemplo, las calorías al Ganori, le pongo 999 y aquí abajo también me aparecería 9999. Para que quede un poquito más bonito y no quede solamente el número, le añadiremos detrás de las calorías, pues por ejemplo, kilocal, el texto kilocal. Vale. Lo que aquí entonces tendremos un pequeño problema, y es que aunque no tenga calorías siempre nos va a salir el kilocal. Para solucionar este problema podemos hacer lo siguiente, podemos decirle que cuando calorías en posición ingrediente sea distinto a un defined, nos imprima calorías. Si no es un defined, queremos que nos muestre calorías en la posición ingrediente, las calorías que tiene el ingrediente, concadenado con el texto kilocal. Pero en caso contrario, simplemente queremos que nos aparezca pues nada, un texto en blanco, podemos poner un espacio. ¿Vale? De esta forma, en el momento en que tenemos kilocalorías, nos van a aparecer, pero si no hay kilocalorías, no aparecen. Ahora vamos a ver el routing. ¿En qué consiste el routing? Por ahora, todo lo estamos ejecutando directamente desde el appcomponent.html insertando el sushi tag. Pero, ¿qué ocurre si yo quisiera, por ejemplo, poder decirle al usuario o bien carga sushi tag o bien carga solamente el componente de calorías por separado? ¿Vale? ¿Cómo lo podríamos hacer? Para hacer esto tendremos que crear un nuevo archivo que es el que va a contener todas las rutas posibles que puede tener mi aplicación, y por cada ruta la va a unir con un componente, de forma que cuando yo diga que quiero acceder a una ruta, automáticamente me cargue ese componente, el componente asociado a la ruta. ¿Vale? ¿Dónde creamos este documento? Y, más importante, ¿cómo se tiene que llamar? ¿Vale? Este documento lo vamos a crear dentro de la carpeta app. Aquí. Va a ser un documento del tipo TypeScript y lo llamaremos app.routing.ts. ¿Vale? app.routing.ts. ¿Vale? ¿Qué tenemos que importar en app.routing.ts? Unos cuantos módulos para poder utilizar el router, ¿vale? El módulo with providers, el routers, router module, y también tendremos que importar aquí los componentes que nosotros vamos a querer utilizar. ¿Vale? Bueno, ya cuando los vayamos a utilizar ya nos los va a importar automáticamente. Este archivo se va a componer por una constante que se va a llamar approutes, y lo que va a tener aquí van a ser routes. ¿Vale? Las rutas las pondremos dentro de este array de rutas y las pondremos en un formato JSON, en el cual nosotros indicaremos para cada path, indicaremos para un path en concreto, por ejemplo, cuando yo vaya al path sushi, quiero que me cargues el componente sushi component. ¿Vale? Aquí ya nos va a hacer el import automáticamente. Vale, ahora cuando cargue, cuando yo vaya al path calorías,
quiero que me cargues el componente calorías component. ¿Vale? Por defecto, ¿a qué path? Cuando yo cargue la página, ¿a qué path va a ir? Pues por defecto irá a un path vacío. ¿Vale? Un path vacío. Y lo que le puedo indicar es cuando vayas al path vacío, pues qué quiero que hagas. En este caso, quiero que cargues el componente. ¿Vale? Cargaremos el componente por defecto. Así que cargaremos el app component. Que también lo vamos a... me falta aquí la coma. A importar. ¿Vale? Una vez ya hemos creado esta variable global, vamos a exportar. Haremos un export de constante app routing providers. ¿Vale? Este array vacío es el que va a utilizar Angular para saber cómo tiene que, bueno, para mapear y cargar los distintos componentes. Y haremos un export de la constante routing que hemos creado. Routing module with providers y le diremos que aquí dentro router module punto for root y aquí lo que es la constante que hemos creado nosotros. ¿Vale? Queda la constante routing y vamos a inicializar el router module utilizando las rutas que nosotros le hemos pasado. Vale, bueno, esto es sintaxis global. Lo único aquí que va a cambiar en cada una de nuestras aplicaciones va a ser los paths que pongamos aquí dentro. Ahora tenemos que ir en app module. Nos vamos a nuestro app module TypeScript y vamos a importar también. Tenemos que importar el routing, así que en app module TypeScript haremos un import routing y app routing routing provider from. Esto tenemos en app routing. ¿Vale? Entonces este app routing provider que nosotros hemos definido en el app routing lo tendremos que poner aquí como providers. Cuando yo quiera crear un link para que nos vaya ahora a un path en concreto, lo que tendremos que hacer es crear un tag A, ¿vale? Como siempre, un tag link con un tag A. Le pondremos un valor para clicar, por ejemplo, el sushi component. ¿Vale? Y aquí le diremos entre llaves router link, utiliza el router link y ves, ¿vale? Aquí entre claves y comillas le pondremos el path en el cual yo quiero que viaje, por ejemplo a sushi. Tendremos que importar el routing, ¿vale? El routing que es, lo pondremos aquí. Vale, ya tenemos el routing, tenemos el app routing y el componente, ¿vale? Inicial. Vale, entonces, en principio cuando cliquemos aquí, nos tendría que aparecer, ¿vale? Nos tendría que cambiar la ruta, sushi, vamos a poner aquí sushi y vamos a poner, además del sushi component,
calorías, ¿vale? Que cargue calorías componente. Vale, ahora mismo, bueno, podemos poner un BR. Pero ahora mismo tenemos un problema y es que yo clico y aunque me cambia la ruta correctamente, no me carga el nuevo componente. ¿Vale? Para que cargue el nuevo componente, tenemos que indicarle dónde queremos que lo cargue. El componente se va a cargar, fijaros que en vez de utilizar el tag, ¿vale? El tag correspondiente a un selector, vamos a utilizar un tag genérico que se va a llamar router outlet. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? El tag genérico no lo podemos poner en el index, ¿vale? Es decir, esto es lo que yo quiero. Bueno, fijaros que inicialmente index.html es la página que se carga, que engloba todo. El index.html siempre va a contener el app root y el app root está vinculado con mi componente. Vale, el app root lo tenemos vinculado al app component. ¿Vale? Así que por defecto siempre se va a tener que cargar el app component.html. Así que es aquí dentro del app component HTML donde yo le puedo poner el router outlet para que aquí dentro de router outlet, o bien me cargue calorías o bien me cargue el sushi. ¿Qué problema tendremos? Bueno, vamos a visualizarlo. Fijaros que yo cuando lo visualizo, como le he indicado que por defecto dentro de app routing, en el app routing le he dicho que por defecto quiere que me cargues app component. Así que él dentro de el router outlet le carga pues app component. Si clico en sushi component, me cargará el componente del sushi. Si clico en calorías component, me cargará el componente de calorías. Vale, da un error porque efectivamente el calorías component tendría que recibir, ¿no?, el listado de calorías. Para este ejemplo nuestro, como queda bastante feo, ¿vale?, lo que vamos a hacer es que por defecto, cuando cargue a calorías component, si no he recibido, vale, vamos aquí al calorías component, vale, calorías component, fijaros que recibe producto selected, vale, pues lo que haremos será aquí en el onInit, lo que le diremos es que si this.productoSelected es igual a undefined, es decir, no he recibido ningún producto porque no ha sido llamado desde un componente global, pues le pondremos nosotros un producto a mano para que se muestre algo. ¿Vale? Entonces vamos a ver, los productos lo teníamos aquí. Vale, pues este mismo lo copiamos y se lo ponemos aquí dentro. ¿Vale? Si no podríamos dejar, pues lo dejamos en blanco o lo que sea. ¿Vale? Entonces ahora calorías, si llamo calorías se mostrará por defecto este producto, pero si llamo a sushi component, pues me aparecerá este componente de aquí. ¿Vale? Si me voy al inicio sin nada, bueno, nos aparece este doble. ¿Vale? Aquí lo que podríamos crear es un componente adicional, pues un componente de inicio. O podríamos decir también en el app routing que por defecto yo siempre quiero que me cargue al sushi. ¿Vale? Pues si es vacío, llama sushi component. Así por defecto, cuando cargue la página web, va a cargar el componente del sushi. Pero igualmente voy a poder cambiar entre el sushi component o calorías component. ¿Vale?
Muy bien, pues esto es todo.